Capricornio, bienvenido a tu horóscopo semanal, mi amor. Semana última ya, esta última semanita del mes de octubre 2023, desde el 23 hasta el 29, cerrando ya con broche de oro este mes de octubre, mes número 10 de este año, y vamos a ver qué debes tener en cuenta, qué marcan las cartas como tendencia para ti en esta última semana ya de octubre. Decirte, Capri, que son lecturas generales, mi amor. Atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo. Y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus, para que completes toda la información para esta semana. Capri, con mucha alegría, con mucho cariño, te da la bienvenida el bello Leopold, a ti también, ¿verdad? Hola Capri, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te enviamos, Leopold y yo, como siempre. Bueno, pues vamos con tus predicciones semanales, Capricornio. Vamos a ver qué debes tener presente en esta semana. Te mando muchos abrazos, muchos besitos. Espero que estés muy bien, cariño mío. Vamos con los poderosos capricornianos, ¿verdad? Y 8C nos va a dar tu energía central. Comenzamos la lectura. Capri, estás agotado. Estás en un agotamiento, pero excesivo. Esto puede ser de mucho trabajar. Y no me digas que no, porque yo sé que sí. Capricornio es muy trabajador. Los capricornianos son personas entregadas por completo a su profesión, a lo que sea que tú te dediques, a lo que sea. Incluso si tú me dices, Tati, yo no trabajo en la calle, yo me dedico a hacer los quehaceres domésticos. Siempre estás como una hormiguita feliz ahí, haciendo todas las cosas, ¿verdad que sí? Tienes agotamiento. Mira, hay algo importante que debes saber tú con esta energía. Fíjate que es una energía que tú tienes para esta semana, está bien presente en ti. Hay una persona aquí que muestra la carta, que está solita esta persona. Mira el rostro que tiene. Puro agotamiento, puro cansancio. Pero tiene ahí un aborrecimiento total. ¿Por qué? Porque quiere armar toda esta maquinaria y no le encuentra ni pies ni cabeza. No sabe cómo armarla, no sabe cómo hacer. Hay un desorden grande ahí. Pero tú ves a alguien más ahí, ¿no? Está esta persona solita ahí. Ese eres tú. Tú estás solo frente a, puede ser varias situaciones en tu vida, puede ser un desorden también. Capricornio es muy organizado, los capricornianos no les gusta el desorden. No les gusta el desorden en la casa, pero tampoco les gusta el desorden en la vida. Es decir, que las finanzas estén desordenadas, eso a ti te agota mentalmente, ¿verdad? Por ejemplo, que haya desorden en tu trabajo también, en tu centro de trabajo, que tú no te sientas en un ambiente bueno, ¿verdad? En un ambiente favorable, eso también te agota. Las discusiones, los problemas también. Para todos los capricornianos no va a ser igual. Puede ser agotado de tener un sentimiento por una persona que tú sabes de sobra que no lo merece, pero sin embargo tu corazón insiste y eso también te agota. ¿Por qué? Porque Capricornio es muy lógico. Capricornio es un signo que siempre utiliza la lógica, ¿verdad? La inteligencia para todo. Entonces, cuando el corazón se resiste a lo que la lógica y la razón está diciendo, eso también te trae, por supuesto, agotamiento. Hay un agotamiento aquí. Tú quieres armar una situación, tú quieres resolver un problema quizás o una situación en tu vida creada, pero tú estás solo contra el mundo, nadie te está ayudando y te sientes, por supuesto, agotado. Poco apoyo también. Bueno, esto, fíjate, esta carta es un 9, habla del 9 de bastos, ¿verdad? Y por supuesto el 9 de bastos, el número 9 nos lleva a un tiempo de transición. Esto no es que tampoco esta energía va a prevalecer en ti, porque la numerología que tiene la carta habla de un periodo de transición, ¿verdad? Es el número 9 y de cambios, es decir, esto por supuesto va a cambiar. También yo siento, al representar un 9 de bastos en el tarot regular, la carta del agotamiento en 8C me lleva a que debes defenderte también de las tareas que no son tuyas, delegar responsabilidades, no todo te lo eches encima, porque entonces llegas ahí a colapsar, ¿verdad? A sentarte y decir, pero es en serio, es en serio. Bueno, ay, Capri, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando por ahí? Vamos a ver, ¿qué dice el tarot? ¿Qué debes tener en cuenta para esta semana? Pero esto se va, ¿eh? Esto es transitorio. Puede ser también que estés cansado de tanto trabajar, de levantarte temprano, sí, también puede ser que ya necesites unas vacaciones por ahí, algunos capricornianos. Mira, comienza tu lectura con la carta de la estrella, qué maravilla. La estrella, tienes un rey de pentáculos hasta ahora,
todo perfecto. Tienes un 10 de copas, más perfecto todavía. Y tienes aquí el 7 de bastos, exactamente. 7 de bastos. Ahí está el problemilla, del agotamiento. En 5 de pentáculos podemos estar hablando de economía, que te tiene atormentado y agotado la economía. Situaciones económicas, Vamos a leer. Mira, la carta de la estrella habla de una nueva ilusión. Capricornio, no todo es negativo. Yo siento que más que todo ese agotamiento puede ser por un tema económico o por un tema, una situación laboral también. O que tengas mucho trabajo, o hagas muchas cosas en el día y realmente estés agotado. Porque fíjate, aquí viene la estrella y te dice, la estrella es un buen augurio de que viene un tiempo donde tú recuperas tu ilusión, tu esperanza, los deseos de volverte a enamorar, el romanticismo, alguien se va a enamorar de ti también. Yo siento aquí que los capricornianos que están solteritos van a estar comenzando un nuevo romance en poquito tiempo, en poquitico tiempo. Esto es un arcano mayor. Los arcanos mayores siempre nos dan un poco más de lapsus de tiempo, no hablan tanto de la inmediatez como esto poquito a poco va a estar entrando en tu vida, ¿verdad? Así que hay un nuevo romance, hay una nueva ilusión, por lo menos la estrella te está augurando que hay una luz al final del túnel y que todo no es agotamiento y trabajo, que también tu corazoncito se va a ilusionar con alguien totalmente nuevo y diferente a lo que ya tú has conocido a lo largo de tu vida. Así que viene un nuevo romance. Esto es romance, un nuevo romance. Quizás comiences a textearte con alguien nuevo, quizás comiences a dar los primeros pasitos de, bueno, vamos a salir, vamos a tomarnos un helado, vamos a conversar. Así que tu corazón se va a volver a ilusionar con alguien en el amor. Los capricornianos que están casados, que tienen su parejita formal, te siento con mucha ilusión también en esta semana y tu pareja va a estar poniendo todo de su parte para hacerte tu semana agradable. Así que no tengo cartas de ruptura aquí ni mucho menos, ¿verdad? Por eso te digo que quizás ese agotamiento sea en una cuestión económica o laboral. O los quehaceres domésticos y la familia, que también agota, ¿verdad? Claro que si no vamos ahora a tapar el sol con un dedo. Mira, tienes aquí un rey de pentáculos. El rey de pentáculos te anuncia que vas a estar, Capricornio, muy estable económicamente, fíjate, muy estable económicamente. Por lo menos vas a poder lidiar con tus gastos cotidianos, ¿verdad? Ahora, puede ser que tengas que organizar algunas cosas, un tema económico, porque tienes un 5 de pentáculos, que es la pérdida de dinero, en el fondo del mazo, que ahora lo vamos a leer y es tu carta clave, ¿verdad? Pero por lo menos en esta semana, si tienes que pagar algunas cosas, si tienes que hacer algunas cosas que tienen que ver con enfrentar gastos y deudas, pues lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Hay alguien que te quiere ayudar económicamente, pide ayuda, mi amor. A veces Capricornio se encierra en su concha y piensa que puede, pero realmente no lo puedes todo, cariño mío. Si tienes alguien en quien apoyarte o pedir ayuda, pues te está diciendo tus guías espirituales, Capri, pide ayuda, porque tú tienes personas que te aman y te quieren ver bien. Puede ser que haya un hombre, ¿verdad? Una energía masculina que te esté apoyando económicamente o te esté ayudando a conseguir un empleo que tú estás buscando o avanzar dentro de tu mismo centro de trabajo. Mira, aplica para esta posición, ahí te van a estar pagando un poco más y bueno, pues vas a crecer dentro de este lugar donde tú trabajas. Por ejemplo, apóyate, ¿verdad? Hay una persona que te quiere ayudar, eso es lo que estoy viendo ahí. Tienes un 10 de copas, a nivel familiar vas a estar muy bien. Yo siento a tu familia estable. La carta del 10 de copas habla de una armonía en tu casa, no hay cartas de discusiones, ni de conflictos, ni de problemas. Tu familia va a estar bien, también vas a gozar de muy buena salud en esta semana y tu familia también. No hay problemas familiares que te estén preocupando, ¿verdad? Por lo menos de una manera bien acentuada. Al contrario, reina la paz y la armonía en tu hogar por esta semana. Ahora, te decía que aquí está la notita discordante, ¿verdad? El 7 de fuego se llama aquí en este tarot, es el 7 de bastos. Mira, el 7 de bastos es un guerrero. Aquí se muestra un unicornio, ¿verdad? Un alma pura. El unicornio representa eso, la pureza y demás. Pero fíjate, por ejemplo, en el Rider-Waite, en otros tarot, representa un guerrero que está enfrentándose con mucha valentía, a un ataque. Pero sin embargo solo se ven los bastos, no se ven otros guerreros, ¿verdad? No se ven otras personas. Tú te estás enfrentando
algunas cosas donde tú te sientes solo, porque mira este unicornio en soledad. Los unicornios andan en soledad, bueno, es un animal mitológico, ¿verdad? Pero se representa siempre en la mitología como un animal solitario que solo aparece a dar un buen augurio. Hay un buen augurio de que hay cosas que tú vas a solucionar a partir de esta semana. Le vas a dar solución, pero solución tú solito, ¿eh? Porque tú sientes también que es como que tienes muchos factores en contra. Lo que hablábamos aquí del desorden y esa maquinaria. Y que te sientes solo enfrentando algunas situaciones en tu vida. Pero hay cosas que sí depende de ti arreglarlas y solucionarlas. Esas tú las vas a solucionar, pero tú vas a poder soltar lo que no depende de ti. Y esto es lo más importante, ¿eh? De tu lectura, esto es lo central. Vas a poder liberar lo que no depende de ti y vas a poder delegar responsabilidad. Esto te corresponde a ti es que te corresponde, resuélvelo. Vas a poder liberarte. Tienes un alma pura. Al salirte un unicornio te lo está diciendo. Tú tienes un alma pura, tú eres muy sincero, eres muy buena persona. Y a veces nos sobrecargamos de cosas que no nos pertenecen por ser tan buenas personas. Hay que ser buena persona, siempre hay que ser buena persona y eso tiene recompensas en la vida, ¿verdad? Las tiene, pero también se requiere a veces poner límites y delegar las responsabilidades que le tocan a otras personas para no llegar a ¿qué? A agotarnos por cosas que no nos pertenecen. Mira, tu carta clave, pon orden. Hay un sentimiento de pérdida por ahí, puede ser, quizás sea algo emocional o algo en el amor, puede ser, pero también puede ser el dinero, que tú sientas que tu economía no avanza, que cobras y te quedas sin dinero al otro día porque tienes muchas cosas que pagar. Eso nos pasa, yo creo que la mayoría, pero eso te está afectando. Y yo entiendo que le pueda afectar esto a Capricornio, porque Capricornio es un signo de tierra y es un signo que le gusta mucho la estabilidad. Es tus características, ¿verdad? Entonces, pon orden con tus finanzas, comienza a analizar quizás en qué estás gastando dinero que no lo necesitas inmediatamente. Fíjate que esta es la clave del éxito, esta es tu carta clave para esta semana, Pon orden para esta semana, no es para siempre. Pon orden con tus finanzas y analiza y pon un orden de prioridades, de pago, para que puedas enfrentar todas tus deudas si las tienes o tus gastos cotidianos. La clave del éxito, poner orden con el dinero. Y no solamente tú, a veces la familia se desordena, y nos desordena a nosotros también. Aunque nosotros queremos poner orden, la familia se desordena. Y ahí vamos nosotros, Bueno. Vamos con tu arcano mayor, Capri. Vamos con tu arcano mayor para esta semana. Vamos a ver qué te dice tu arcano mayor. Fíjate, la torre. Hay cosas que tienen que cambiar ya, definitivamente. Y se vienen cambios para ti. Pero hay derrumbe de estructuras. Hay unas estructuras que tú tienes en pie. Hay cosas que estás haciendo que ya tú sabes que eso no da para más. Podemos estar hablando de una relación que ya tú sabes que no da para más. Bueno, pues hay que terminarla ya definitivamente porque tú sabes que al final se va a derrumbar. La torre nunca le llega a nadie así por accidente. No, la torre se lleva todo lo que no tiene cimientos sólidos ya que cumplió su objetivo en nuestra vida. Vienen cambios abruptos, cambios trascendentales, pero estos cambios sobre todo te está diciendo tu arcano mayor de esta semana. Estos cambios que tú estás llevando a cabo y toda esta organización quizás con tu economía, todo esto quizás te tenga agotado porque te estás reinventando después de una ruptura amorosa o una mudanza o que emigraste. Todo esto te va a traer una gran bendición porque vas a poder empezar una nueva etapa en tu vida. No le temas al cambio por doloroso y abrupto que sea. Te dice la torre, ¿verdad? Bueno, Capri, no hay que temerle al cambio. Es difícil, el cambio es difícil, pero después nos damos cuenta que teníamos que haber tomado las decisiones mucho antes. Eso por lo general sucede. Vamos con tu afirmación positiva. Fíjate, mira tu afirmación positiva, mira cómo son las cartas. Te dice, dejé ir lo que ya no me sirve y estoy abierto a lo que vendrá. La torre. Derrumbé las estructuras que ya no tienen cimientos sólidos en mi vida y voy a comenzar de cero. Exactamente. Mira, aquí está la traducción abajo. Tómale un screen y todos los días cuando te despiertes repite esto. Dejé ir lo que ya no me sirve y estoy abierto a lo que vendrá. Así de sencillo es. Vamos con el consejo de los ángeles, Capricornio. Pedazo de lectura. Pedazo de lectura.
Mira, 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 el arcángel Uriel. El arcángel Uriel tiene que ver con la bendición económica. Aquí lo tengo, es el arcángel de fuego, ¿eh? Si puedes, pon una velita amarilla o una velita naranja. Puede ser blanca también, y hazle peticiones al arcángel Uriel. Pídele bendición económica, bendición sobre tu casa, organización. Todo esto tiene que ver el arcángel Uriel. También conecta la espiritualidad con nuestras acciones, seguir tu intuición, ¿verdad? Arcángel Uriel, bendito seas, y te dice, tus emociones son sanadoras, lo cual te permite abrirte a un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y tu mente la ira y la incapacidad de perdonar. Bueno, pues hay que sanar algunas cosas ahí, hay que soltar una ira o una incapacidad de perdonar, hay que liberarse de todo eso. Peticiones al arcángel Uriel. Arcángel Uriel, bendice y protege a todos los capricornianos bajo tu sala. Cuídalos y bendícelos a su casa y a sus seres amados. Amén, amén y amén. Gracias, arcángel Uriel. Pedazo de lectura, Capricornio. Vamos con los signos. Tienes aquí a Géminis, va a ser importante para ti. Signo de aire, tienes también todos los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio como tú, tienes aquí a todos los signos de aire. Géminis ya lo tenemos aquí. Libra, Acuario, y tienes a Aries, signo de fuego. En el fondo del mazo, Escorpio, signo de agua. Capricornio, besitos, mi amor. Pedazo de lectura. Gracias, arcángel Uriel. Quédate con esto. Esto es maravilloso, ¿eh? Peticiones al arcángel Uriel. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita y yo como siempre con mucho contenido para ti. Que pases una excelente semana, Capri. Leo Polillo te decimos namaste. Bye, bye.